de Dios. Y Esteban, siendo un hombre de Dios, oye lo que deseó, lo que había en su corazón, el bien, el amor de Dios. Señor, no le tome en cuenta este pecado. O sea que lo que la persona anuncia por su boca, lo que tiene en su corazón. Lo que tiene en su corazón. Wow. Así que cuando yo te deseo mal, es que yo tengo maldad en mi corazón. No, que Wow. dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Wow, 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 Lo que wow. yo te estoy diciendo. Y hay un problema que dice que no es lo que entra que hace daño, sino lo que sale. Es lo que sale. ¿Por qué? Porque va a los oídos del oyente. Dios se le bendiga en esta hermosa hora. De parte de Dios traemos un contenido muy edificante para su vida. Tenemos unos evangelistas y pastores del Señor que le van a extraer un contenido poderoso. Así que lo voy a estar dejando para que se presenten para dar candela en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y que el Eterno, el Señor, esté bendiciendo a cada uno de las personas que van a escuchar esta enseñanza. De este lado, su hermano pastor, evangelista Alberto de la Cruz, Osuna. Estamos aquí para su servicio, hermano. Dios le bendiga y le guarde la paz del Eterno gobierne en su corazón. Le habla a su hermano el evangelista Eliud Pérez, siervo de Jesucristo y también su consiervo. Así que pendiente a esta enseñanza bíblica. Esta enseñanza será una enseñanza muy bendecida. Vamos a hablar acerca de la maldición. Maldición. Tenemos un tema y un subtema. El tema es ¿qué es maldecir? Una pregunta. Y el subtema es ¿puede el cristiano maldecir? Amén. Ese es el tema que traemos en el día de hoy. Amén. Así que atento, hermanos. Vamos a tomar una cita bíblica leída, libro de los Hechos, su capítulo 23, a la altura del verso 2. La palabra de Dios será leída en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpea a ti, padre blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebranta la ley? ¿Me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote, al sumo sacerdote de Dios, ¿injuria? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, en este día. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, la palabra maldecir o maldición es la palabra que es de la expresión en la cual se desea algo malo acerca de alguien o de algo. O tú deseas algo malo a alguien o a algo, podría ser, eso es lo que significa maldecir. Por eso nosotros ahí donde hemos leído la palabra de Dios, podemos ver esta historia acerca del apóstol Pablo, cuando estaba delante del concilio. Es que Pablo fue llevado delante del concilio por predicar la palabra de Dios. Y Pablo, cuando fue llevado delante del concilio, dice que el sumo sacerdote le mandó a golpear. Sí. Entonces el apóstol Pablo, conociendo las leyes, amén, le refirió esta palabra. Dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley, cómo tú siendo el sumo sacerdote, juez de la ley, cómo tú transgredes la ley y me mandas a golpear a mí? Sí. Y le dijo, pared blanqueada, que te pase a ti lo que tú estás haciendo conmigo. Sí. Ven que Dios te pague a ti igual como tú lo has hecho conmigo. Sí. Entonces los que estaban ahí dijeron, ¿cómo tú profieres palabras de maldición en contra del sumo sacerdote? Sí. El apóstol Pablo dice, bueno, no sabía que era el sumo sacerdote, Sí. porque Cristo está en la ley. Sí. No maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Sí. Entonces ahí vamos con esta palabra, la definición que di, que decía proferir palabras malas acerca de alguien. Sí. Él le dijo, tú serás maldito. Sí. Él le dijo
que te lleve Satanás, Sí. sino él dice que le desea una palabra, amén, mala en contra de él. O sea, que te pase lo mismo que me está pasando a mí. Sí. O sea, que cuando tú le deseas a alguien o tú prefieres a alguien con una palabra, amén, de igual manera que te prefiere a ti siendo mala, tú estás prefiriendo maldición con esa persona. Sí. Wow. Así que cuando yo prácticamente deseo un mal contra ti, es igual que yo quiero que la maldición te caiga encima. Así que prácticamente te estoy maldiciendo. Cuando prácticamente tú me declaras maldición y yo deseo la misma palabra, sí que yo deseo que la maldición te caiga encima. Así que Pablo, aunque el sumo sacerdote le mandó a golpear, Pablo también tuvo el mismo deseo que ese hombre también la maldición le cayera encima. Si lo que tú me estás prácticamente el deseo que tú quieres que me golpeen en la boca, así que lo hagan igualmente contigo. Así que lo que tú me estás deseando, que también te caiga encima. Que se te multiplique. Sí, que se te multiplique. Y en realidad el creyente no está para maldecir, el creyente está para bendecir. Por eso que el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 9, dice: no deseando mal contra tu hermano. Así que el que te declara un mal, no le declare un mal. Así que el que te declara una maldición, tampoco no lo maldiga, porque tú eres herencia de bendición. Wow. Y para bendición fue que Dios te marcó. Así Wow. que no puede desear la misma maldad que el otro te está deseando. Así que si él te declara maldición, debe declararle bendición. Sí. Así que el creyente no puede maldecir. O sea, él podría, la palabra, él podría maldecir, pero no debe. No debe. Porque el creyente de la iglesia tiene autoridad para maldecir. Cierto. Pero no debe maldecir. No debe. Por eso dice el mismo Cristo, hablando la escritura, dice: el que te maldiga, bendícelo. Bendícelo. Wow. ¿Usted me entiende? Entonces, hay una Es palabra. la misma moneda. Claro que sí. Hay una palabra que dice el mismo Santiago, capítulo 3, verso 8, pero dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mar que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Sí. O sea que hay un problema con la lengua, hermano. Sí. Y es que con la misma lengua que el hombre bendice a Dios, con esa misma lengua el hombre maldice a su prójimo. Wow. Amén. Entonces, Dios, por la palabra, lo que nos está enseñando es que el cristiano no fue hecho para maldecir, sino para bendecir. Que no importando la circunstancia en la cual tú te encuentres, tú debes bendecir a aquellos que te maldicen. Cierto. Porque es que Dios no nos diseñó, no nos trajo a la tierra para maldecir al hombre. Cierto, cierto. Dios nos diseñó a nosotros para nosotros bendecirnos los unos a los otros. Por eso es que ustedes, como vemos la cita bíblica que leímos, que el apóstol Pablo fue golpeado y él quizás deseó que le hicieran lo mismo. Sí. Simplemente le deseó, le refirió lo mismo que me pase a mí, está pasando a mí, te pase a ti, que tú seas maldito. Entonces ellos dijeron: wow, pero no puede maldecir aunque a un príncipe de qué, de tu pueblo. Y hay una palabra ¿qué fue lo que nos hizo de nosotros? Príncipe y qué, Y sacerdote. O sea, no solamente tú no puedes maldecir a un pastor, sino que tú no debes decir a ningún cristiano. A ningún cristiano. Incluso a sus prójimos. A su prójimo. Porque es tu prójimo. Sí, que tú no puedes desearle el mal. Incluso a Pablo Dios no le está revelando. A Pablo fue que le vino un deseo. Lo mismo que tú quieres que me suceda a mí, que te suceda a ti. Amén. A Pablo Dios no le está revelando. Por eso Santiago dice: ¿cómo yo puedo ir a la congregación, bendecir a Dios, adorar, y luego cuando salgo maldecir a mí, a mi prójimo, desearle mal, que le va a llamar en la vida, que le va a llamar mañana, que no prospere o que no crezca espiritual? Entonces yo no puedo bendecir a Dios y entonces maldecir su creación. Entonces no amo a Dios.
porque Dios no me está revelando eso. Sí que el creyente no está para maldecir a nadie, el creyente está para bendecir. Sí que no debe pagar con la misma moneda. Sí que el que te maldice no debe de maldecirlo, debe de bendecirlo, porque para esto fue que Dios te llamó, para bendición. Sí, por eso dice el mismo Santiago, habla que de una fuente, una llave, una fuente de agua, Sí. no puede salir agua dulce y agua salada. Cierto. Amén. O sea que, ¿cómo va a ser que con la misma boca que tú bendices, con ese modo que tú vas a comenzar a maldecir? O sea, que tú tienes que bendecir a aquellos que te maldicen. Ahora, la definición que vimos acerca de qué es maldición es proferir palabras malas acerca de alguien o de algo. Sí. Por eso usted leyó la cita bíblica que acerca de que cuando Cristo llegó a un lugar determinado y dice que vio una mata de higuera. Dice que él pasaba por aquel lugar, dice que vio una mata de higuera, y al ver la mata de higuera dice que quiso ver a ver si tenía fruto, y la mata de higuera no tenía fruto. Y esa misma tarde dice que Cristo dio esta palabra de que nunca más nadie coma de ti. Cierto. Nunca más nadie coma de ti ningún fruto. Y vemos que al otro día, cuando van pasando por el mismo lugar, entonces vemos que entonces Pedro nota que aquella mata, amén, de repente está seca. Está diferente. Aquella mata se secó, pero mire la palabra que usted dice, no dice maldita sea la mata de higuera, sino que dice nunca más nadie coma de ti. O sea que si yo te digo a ti, como hombre de Dios, o a una persona, un creyente que esté por ahí, dice, tú nunca crecerás más, tú nunca vas a avanzar, tú nunca vas a llegar, tú te vas a quedar en el mismo lugar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy manifestando una maldición, y es una enseñanza que Cristo está dando. Cristo, siendo un hombre de autoridad y de poder, cuando tú eres un hombre que tiene autoridad, tú no puedes estar prácticamente diciendo todas las palabras que salen de tu boca. Y es una enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos. Por eso Cristo le dice a Pedro, todo lo que tú vas a tener en el cielo será atado. Amén. Y todo lo que tú desates será desatado. Así que si de tu boca sale una maldición, sobre alguien le va a caer. Así que el creyente no está para maldecir, está para bendecir. ¿Tú me entiendes? Eso fue lo que Jesús estaba enseñando. Y esa era una enseñanza que nosotros como cristianos no podemos maldecir. Es igual como estaba hablando Roberto, el pastor, que si yo le digo a Esteban, mañana la vida no te va a ir bien, tú no vas a crecer, tu canal no se va a expandir, la maldición le puede caer si Dios no está con él. Claro que sí. Si no tiene una cobertura, la maldición te puede caer. ¿Tú me entiendes? Claro Así que sí. el cristiano tiene poder en la boca, tiene autoridad. Por eso que una madre no puede maldecir a sus hijos. Hay madres que maldicen a los hijos, Claro y que mañana el niño sale un delincuente. ¿Por qué? Porque la madre tiene poder sobre el niño, y el padre también. Así que no puede desear maldición sobre ese niño, porque le puede caer. Mañana la vida de ese niño da un giro que le puede dar tormento a ella. ¿Por qué? Porque la palabra que salió de la boca de ella, que tiene poder, marcó a ese niño. Eso completamente es así. No, imagínense los hogares, hermanos, entre parejas, entre hogares cristianos, cómo se hablan, cómo se expresan dentro de ellos los unos con los otros, se maldicen los unos con los otros sin querer. Cierto. Hay hogares que te dicen que el diablo te lleve. Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que muchas veces están sus hijos del diablo. Sí, es cierto. O le dicen palabras, mire ese muchacho de esto. Entonces son palabras que le están declarando y están maldiciendo a sus hijos. Cierto. Pero una pregunta, Y hay maldiciones que pasan de generaciones en generaciones. Cierto. pero una pregunta, entonces, si por lo menos yo tengo un hijo que es malcriado, es rebelde, y yo empiezo a decirle, tú eres un muchacho de Dios, tú eres un siervo de Dios, ¿qué acontecería a través del tiempo? Bueno, automáticamente tú automáticamente le estás bendiciendo. Cierto. Porque así como tú tienes autoridad para maldecir, tú tienes También autoridad tengo para palabras bendecir. para ¿Usted me entiende? Porque eso es lo que dice Cristo, que al que vamos a decir, por ejemplo, que al que te maldiga, tú lo bendices. Cierto. O sea, en pocas palabras, tú tienes que proferir palabras buenas De bendición. acerca de esa persona, porque eso es lo que te establece. Para eso Dios no ha llamado, Cierto. no ha seleccionado. ¿Para qué? Para que rompamos con toda maldición de Satanás Cierto. en contra de que no solamente de los cristianos, sino de la humanidad. Cierto. Porque ahora dice claramente que el diablo vino a matar y a robar.
a destruir. Mas Cristo vino a deshacer toda obra de Satanás. Cierto. O sea, vino, Fíjate lo contrario. amén, él vino a matar, pero Cristo vino a dar la vida. Vino a dar Entonces, vida. es lamentable ver el caso, como habemos ministros de Dios, pastores, evangelistas, profetas, que entre sí se están maldiciendo los unos con los otros. Cierto. Usted sabía que Satanás no tiene la autoridad sobre la iglesia para maldecir. No, no tiene. Entonces, ¿qué es lo que realmente está utilizando Satanás? La lengua. La lengua. ¿De qué? De aquel ministro de Dios que es una autoridad. ¿Para qué? Para maldecir a uno del mismo pueblo. El mismo pueblo. Entonces, tenemos que estar claros referentemente de qué es maldecir, porque hay gente que no sabe que se está maldiciendo ellos mismos, hay gente que no sabe que se está maldiciendo al hermano. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, yo no puedo llegar ahí. Hay gente que dice, no, es que no tengo fuerza. Hay gente que dice, es que yo no puedo pasar de este nivel. Es que yo no puedo llegar a ese nivel. Se está deteniendo. Se está deteniendo, se está Se estancando. está estancando él mismo con su propia palabra, se está maldiciendo. Está maldiciendo. Yo no voy a llegar. Santiago lo dice. Tú no puedes, un agua no puede dar dos fuentes. O prácticamente un tubo no puede dar dos fuentes de agua. O la da dulce o la da salada. En tu vida no puede haber dos fuentes de agua. Tiene que haber una fuente. O maldice o bendice. La vida del cristiano tiene que ser una vida de bendición. Amén, así Porque es. para esto fue que Dios nos llamó, para bendecir. ¿Por qué Dios le sale el encuentro 3 veces a Balaán? Balaán iba a maldecir al pueblo de Dios, Un pueblo que era bendito. un pueblo bendito. Y cuando vas a maldecirlo, porque le estaban pagando a Balaán para maldecir al pueblo de Dios. Pero hay un misterio fuerte, Liu, en esa historia, que eso lo puedes encontrar en número 22:4 en adelante. Balaam era rey de Moab, Sí, pero hay un énfasis ahí, que Balaam, siendo rey, ¿por qué él tiene que llamar a un profeta de Dios? wow, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema es que no tenía la autoridad que tenía el hombre de Dios. Sí, y el profeta tenía poder porque tiene autoridad. Claro. Tiene autoridad porque es el nombre de Dios. Puede declarar maldición y puede declarar bendición. Hay un detalle que quiero decirle a ustedes acerca de esa historia. Y que según los estudiosos, lo que han estudiado, aún yo leí esta parte, se dice que Balaam estaba puesto para maldecir. Sí, Hay gente, amado, que son simplemente personas para maldecir. para maldecir. O sea, son personas que usan su lengua para maldecir. Para a maldecir. otros. ¿Usted me entiende? Son llamados para que maldiga a otros. Cierto. ¿Usted me entiende? Pero el problema es que son personas del pueblo. Porque dice que Balaam era un profeta. Era un profeta. Pero un profeta ¿para qué? Para maldecir. Ven, que tengo un pueblo delante de mí. Amén. Que quiero que es mucho más numeroso que yo, mucho más grande que yo. Él escuchaba lo que había hecho Dios a través de ese pueblo. Quiero que me lo maldiga. Sí. Para ver si yo puedo destruir ese pueblo. Cierto. Entonces, él lo estaba llamando para maldecir a este pueblo. ¿Me entiendes? Y hay gente que están prestando sus oídos al diablo, Exactamente. ¿verdad? Para que Satanás le diga lo que tiene que hacer para ellos maldecir al pastor, a la iglesia, al hombre de Dios. Cierto. ¿Tú me entiendes? Y entonces comienza a maldecir, porque hay un detalle, Luis. Cierto. Porque si Dios es Dios, Dios está con el pueblo. Balaam es simplemente un profeta, ¿verdad? ¿Cómo es que él decide maldecir al pueblo para decide maldecir al pueblo? Sí. Entonces Dios tiene que salir del encuentro para refrenarlo. Háblame de eso, Luis. Era que Balaán, el grado espiritual que tenía, porque era un profeta, tenía nivel, tenía el poder de maldecir. Por eso Dios le sale al encuentro 3 veces y le dice no lo haga. Y cada vez que Balaam quería maldecir le salía bendición. Wow. Porque sobre Israel había una palabra y Dios dijo a Abraham, tu descendencia será bendita. Está entrando La descendencia será bendita. El que te maldice será maldito y el que te bendice será bendecido. Balaam, por tanto, no podía maldecir al pueblo de Dios, porque Dios le salió al encuentro, porque sobre Israel había una maldición. Hay gente
que van a querer maldecirte, pero no va a llegar porque hay cobertura. Pero si en la vida de Israel no había habido cobertura, les llega la maldición. Era que Dios estaba con Israel. O sea que va a haber personas que van a querer maldecirme, en vez de salir una maldición, me va a salir una bendición. Una bendición porque la cobertura de Dios está sobre ti. Mira, y eso me recuerda, imagínate el mismo Saúl, que bastantes veces quería matar a David. Y en una ocasión David está al lado de Samuel, está en un lugar determinado donde estaba ubicando Samuel. Y dice que él mandaba a buscar a David para matarlo. Y cuando ellos llegaban a los lugares, ellos en vez de querer matarlo, comenzaban a profetizar. Ya vimos Saúl, dice, bueno, no, ¿qué pasa? Va él mismo. Cuando llega allá, comienza a profetizar, profetizó toda la noche. Profetizando, la tarde y la noche profetizando. Sí. O sea que la cobertura que tenía automáticamente este hombre David, y donde estaba David, y donde estaba Samuel, hizo que aquel hombre que quería matar, aquel hombre de Dios, cambió completamente los pensamientos, cambió completamente los ideales. O sea, quiere decirte que Dios no quería maldición. ¿Para qué? Para el pueblo, sino que era bendición. Eso es lo que tú me estás diciendo de este profeta. Él quería maldecirlo, pero cuando Dios viene quería bendición. Hay un problema de gente que están maldiciendo a gente que tiene que ser bendito. Míralo ahí, Dios es tan poderoso y tan grande que hay circunstancias que Dios permite que la maldición llegue. Dios de gloria. Pero Dios no quiere que la maldición te llegue, como Deuteronomio dice que si tú obedeces las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Pero si no obedeces, la maldición te va a alcanzar. Incluso cuando el enemigo quería llevarse el cuerpo de Moisés, recuérdate que el ángel, Dios no permitió que el ángel Gabriel refiriera maldición sobre el enemigo, sino que le dijo que Jehová te reprenda. O sea que si Dios había querido, lo permite que lo maldiga, pero Dios no quiso. Él tenía la autoridad para maldigar, pero Dios no quiso. Ahora hubo una consecuencia en Balaam. Sí. Porque dice que el ángel se le paró con la espada. Él estaba queriendo, cuando Balaam, si el asta, según la Biblia, el asta se pegaba, se podría decir, de la pared para no seguir, porque él ya había aceptado la propuesta de Balaam. Claro. O sea, hay muchas personas, muchos cristianos en estos tiempos que están cogiendo, se podría decir, una ofrenda. Toma, yo quiero que tú me prediques tal y tal cosa, y lo están haciendo. Se están dejando dirigir por el hombre, no por Dios. Cierto. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces ese fue el problema de Balaam, que Balaam se había dejado llevar de la recompensa o del dinero que le estaba dando Balaam. Es igual, guerrero, que yo agarre las redes y hable en contra de un evangelista, en contra de un pastor. ¿Qué pasaría? Estoy deseando un mal. ¿Qué pasaría con eso ahí? Estoy deseando un mal. Mi deseo es que te vaya mal. Cuando yo agarro las redes y comienzo a hablar de ti, es que yo tengo un deseo de que tu vida sea una vida de ruina. Cuando yo comienzo a hablar de tu vida en las redes y hablar de que tú esto y que tú lo otro y que tú aquello, donde la Biblia revela que no podemos dar las perlas a los cerdos, yo no puedo agarrar tu vida en las redes y destruirte. Ese es mi deseo. El apóstol Pablo lo dijo, que nosotros no podemos maldecir a los príncipes, nosotros somos príncipes sacerdotes. Yo no puedo agarrar la red y maldecir al pueblo de Dios, o hablar en contra de Roberto. Si que tengo un deseo mal en contra de tu vida. Pero hay un problema grande, ¿Cuál es? que muchas de las cosas que están pasando hoy en día están pasando así como usted lo dice, el ministro de Dios, se están maldiciendo de uno con los otros, y el pueblo está aceptando esa maldición. Cierto. O sea, está colaborando a que esa maldición siga. No sé si usted me entiende. Lo está apoyando. O sea, que hermanos, que si usted me quiere decir algo de parte del Señor, amén, usted toma mi número de teléfono, Cierto. o usted me llama personalmente, o usted me habla personalmente, sea la corrección o una corrección. Cierto. Amén. Pero no voy a maldecir a alguien que Dios dijo que era bendito. Cierto. Porque hay muchas personas que quizá han tenido encuentro con usted, pero sin embargo Dios te dice, vete, dale esta palabra de bendición. O sea, que tus sentimientos están apartados de la voluntad de Dios. Cierto. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros bendigamos a aquellos que nos están maldiciendo. Cierto. Por ejemplo, si a alguien, una persona, como suele maldecir, agarran las redes para maldecir a otra persona, hermano, y la otra persona se llena también de ira y comienza
a maldecirle. Entonces es lo que pasó con Pablo. Pablo le la golpean. Y Pablo decía lo que te pase a ti lo que me está pasando a mí. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué dice él? No, ¿cómo tú maldices a un príncipe? Un príncipe. Y él dice que está escrito en la Biblia de que no puede maldecir a un príncipe. puede. Y tú me dices, hay un problema, que yo no hice príncipe, sacerdote. O sea, que usted es un príncipe, hermano Esteban. Usted es un príncipe de Dios. Somos príncipes. Claro. No podemos maldecirnos los unos con los otros, sino que tenemos bendecirnos. Si usted me maldice a mí o alguien me maldice a mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bendecirlo. Bendecir tu vida. Amén. Y que sea el mismo Dios que le pague a las personas, porque no se puede pagar mal por mal, maldición por maldición, sino que maldición por bendición. Cierto, cierto. A mí me dice claramente que con el bien, usted hace el bien y usted refrena lo malo. Claro. Con lo bueno, usted refrena lo malo. Habló mal de ti, voy a hablar bien de él. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Claro. ¿Me entiendes? El amor sobreabunda mucho más. Sí, que cuando tú me haces un mal y yo te hago un bien, sí que prácticamente te estoy demostrando que te amo, porque no quiero que te vaya mal en la vida. Por eso es la vida del cristiano. Jesús nos enseñó a amar. Jesús podía decir, Padre, ya este pueblo, destrúyelo. ¿Entiendes? ¿Por qué no lo hizo? Porque amaba. El amor de él, igual que Esteban siendo apedreado, que lo estaban matando, y mientras lo estaban golpeando, dice, Señor, no le toma en cuenta este pecado, porque amaba. Pero si hubiese dicho, tómalo en cuenta este pecado, porque estaba maldiciendo. Le cae la maldición. Porque el propósito, el propósito de la cual Esteban exaltaba en el propósito del cual Dios le hubiese llamado. O sea, que hay cosas que quizás hay personas que te van a maldecir, hay personas que te van a decir tal cosa, te van a decir palabras malas, verdaderamente, pero tú tienes que automáticamente callarte, refrenar tu lengua, guardarte. Amén. Y declararle cosas buenas acerca de esa persona. Que Dios bendiga a ese hombre de Dios. Amén. Porque cuando tú decides Dios le bendiga, automáticamente, posiblemente le quite la maldición de la boca. ¿Tú me entiendes? Le quite, diría, wow, pero este hombre yo lo maldigo, pero yo lo estoy bendiciendo. Sí. Pero este hombre yo digo tantas cosas malas y yo lo llamo para que se coma un plato de comida conmigo. Se un jugo conmigo. Porque aquellos que vendieron a José, ¿a quiénes fueron que lo pusieron a que se sienten en la mesa con José? No fueron sus propios hermanos que lo vendieron. Sus propios hermanos que lo vendieron. Y José le podía pagar mal, pero no quiso pagarle más por mal. porque era un hombre de Dios. Tenía el amor de Dios. Y cuando tú tienes el amor de Dios, tú no pagas mal por mal. Tú lo que pagas, el mal lo pagas por un bien. Por un bien. Porque tú tienes el amor de Dios. Y Esteban, siendo un hombre de Dios, oye lo que deseó, lo que había en su corazón, el bien, el amor de Dios. Señor, no le tome en cuenta este pecado. O sea que lo que la persona anuncia por su boca, lo que tiene en su corazón. Lo que tiene en su corazón. Así que cuando yo te deseo mal, es que yo tengo maldad en mi corazón. No, que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. Yo te estoy diciendo. Y hay un problema que dice que no es lo que entra que hace daño, sino lo que sale. Es lo que sale. ¿Por qué? Porque va a los oídos del oyente y que automáticamente contamina. ¿Qué pasa cuando yo agarro las redes con usted y yo agarro y te maldigo por las redes? Que es lo que no solamente tú estoy involucrando a ti, sino estoy involucrando a todos los oyentes. A todos los oyentes. ¿Usted me entiende? Si estoy contaminando el área completamente en la cual el entorno tuyo, todas las personas están contaminadas. Entonces, o sea, lo que quiero decirte es que tenemos que pensar lo que vamos a decir. Por eso el apóstol Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cierto. Porque si sale una palabra corrompida de vuestra boca, va a hacer daño al oyente. Cierto. Sino la buena, la que edifique. La necesaria, la que es buena, que edifique, que ayude al creyente. Por eso, cada creyente y cada hombre de Dios tiene que saber lo que va a decir de su boca. Pero escúchame, Elio, que te interrumpa. Hay un punto que yo quiero que ustedes me digan. De aquellas personas que viven maldiciendo a otros a través de las redes. Entonces, muchos cristianos, según de sana doctrina, lo que empiezan, cortan el video y empiezan a subir. Fulano le dice tal y tal cosa a fulano. ¿Qué ustedes ven en esa gente? Están colaborando con ese pecado. Sí. Porque mira la palabra Apocalipsis que dice que no van a entrar ¿quiénes? Los maldicientes.
O sea que aquellas personas que están maldiciendo no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar al reino. Se van a quedar fuera. Sí. Entonces, ¿qué pasaría con aquella gente que están apoyando a aquellas personas que están maldiciendo? Se pueden quedar en... Se pueden quedar. El apóstol Pablo dice, no participé en las obras infructuosas. Ay, padre. Así que yo no puedo participar en algo malo. Así que cuando yo agarro, corto un pedacito de que fulanito dijo en contra de fulano, estoy colaborando. No, Yo debería borrar eso. apoyando Estoy apoyando. no solamente eso, sino que le está echando más leña. Más leña. ¿Usted me entiende? O sea, y está hablando claramente que la lengua es un fuego. Es un fuego. Que alguien de aquel bosque completamente. Cierto. O sea, es como el timón de un barco. Cierto. Que todo aquel que pueda dominar, amén, su lengua es varón perfecto. O sea, lo que está diciendo, amén, no es por siempre, que aquel que pueda dominar su lengua y pueda refrenar su lengua de hablar palabras malas en contra de mi pastor. Porque hay gente que habla en contra de su pastor. Cierto. Hay gente que comienza a decir, mira, pastor, esto en contra del evangelista, mira, pero tú no viste a fulano. Así, esto. Comienza, amado, comienza a proferir palabras malas, escuche bien, en contra de quién? En contra de la misma iglesia. Y hay algo, varón, hay algo. Cuando tú le das el mal uso a la palabra, maldiciendo a que tú tienes que bendecir, eso se convierte en brujería. Sí, se convierte en brujería. ¿Tú sabes esta parte? Sí, se convierte en brujería. Porque a Abraham lo conoce como profeta de Dios, pero mucha gente, según muchas personas también interpretan que era un adivino. Un adivino. No sé si tú me entiendes, porque cuando tú no haces lo que Dios te diga, tú eres un adivino. Era un adivino. Dios nunca le dijo a Abraham que maldiga al pueblo. No. ¿Usted me entiende? Eso le nació de su corazón. Claro. La avaricia lo llevó ahí. Wow. O sea que el deseo de dinero, el deseo de tener cosas, me puede llevar a bendecir al que tiene que ser maldito y a maldecir al que tiene que ser bendito. Sí. Eso es. La avaricia te puede llevar a un error y a destruir una congregación. Se llevó de la vanidad. Porque yo me imagino que Balac le dijo, yo tengo qué sé yo cuántos carruajes para que tú te muevas. Tú lo que andas es un asno, me imagino. Le decía, yo tengo oro, yo tengo esto. Yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel. Pero lo que pasa es que en Israel había una promesa que debería de ser bendito. La palabra de Abraham, la bendición de Abraham, que este pueblo de Israel viene al simiente de quien de Abraham. Yo le di el capítulo 12, Génesis capítulo 12, dice, Abraham, sale tú de tu parentela y vete a Dios, yo te mostraré. Y te bendeciré. Te bendeciré. Bendecirá al que te bendiga, maldecirá al que te maldiga. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Todo, o sea, el problema no era ese, el problema es que en Abraham iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Toda. Si maldicen al pueblo de Israel, entonces toda la tierra va a ser maldecida. Toda la tierra iba a ser maldita. Wow. ¿Tú me entiendes? O sea, tenemos que verificar bien lo que vamos a hacer. Sí. Tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. ¿Cómo lo vamos a decir? Es como ser rápido para escuchar y tardo para hablar. Cierto. O sea, tenemos que meditar bien lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque hoy en día tienen personas que fueron delincuentes, personas que hoy en día atracaron. Incluso hay testimonios de gente, de personas que atracaron a mismo cristiano. Sí. El cristiano que dice que Dios te bendiga, que Dios te liberte. Sí. Hoy en día aquellos que eran atracadores están en el Evangelio. Pero si le hubiese dicho, el Señor te reprenda, Dios te mate. Sí. No lo matan, no lo pueden matar. No pueden matar. Porque tiene autoridad para hacerlo. Sí, y hay algo en nuestro Mamelú. Es que yo estoy viendo que Dios, hay gente, perdón, le están pidiendo poder a Dios. ¿Y para qué? En una ocasión yo estaba en el monte y yo decía al Señor, tengo 40 días en el monte y estoy orando al Señor, yo, Señor, quiero poder. Señor, quiero poder, que día tras día quiero poder. Y yo escuché una voz bien amplia, tronante, y me dijo, ¿para qué tú quieres poder? Wow. ¿Para pillar a los hombres de la silla? ¿Sabes lo que me estaba diciendo Dios? Tú quieres poder para quitar, porque el hombre tiene autoridad. Sí. Entonces, cuando yo agarro como profeta de Dios, como hombre de Dios, ayuno y oro, busco a Dios y te declaro una palabra sobre ti, varón, te estoy tumbando. Te estoy tumbando. Porque ¿qué es lo que fue que Jesús está para que le quería poner trompiezo? El pueblo iba a ser bendecido, porque dijo, este pueblo no puede ser maldito, le dijo Dios al profeta. También tiene que ser bendecido. Pero ¿qué pasa? Que aún ellos lo maldicen
Y si el creyente, a pesar de que esté cubierto completamente, puede poner tropiezo. Sí. Cierto. ¿Tú me entiendes? Puede poner tropiezo para que automáticamente el hombre no pueda caminar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla y dice que nosotros somos como el cuerpo. Sí. Uno de la mano, otro de pie. Va a decir algo. Entonces, si la mano de repente se revela contra el cuerpo, contra la cabeza, Sí. no va a poder caminar bien, no va a poder hacer la cosa bien porque está revelado. Se está Entonces, revelado. ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo tropiezo a la iglesia. ¿Quién es? La misma iglesia. La misma iglesia. Está utilizando el poder, lo que no puede hacer el diablo, lo está haciendo la iglesia. Sí, lo que tú me estás diciendo es que la misma iglesia se está destruyendo. Se está deteniendo. Sí, que nosotros mismos nos estamos matando. Sí, que cuando yo me levanto contra ti soy un tropiezo. Wow. Estoy deseando que no te vaya bien en tu ministerio, que no te vaya bien en tu vida ministerial. Wow. Así que cuando yo cojo las redes y me levanto contra tu vida, sí que estoy buscando la manera como estancar tu vida espiritual. Amén. Porque me estoy poniendo como tropiezo. Y eso fue lo que hizo Balaán. Se estaba poniendo como tropiezo de que el pueblo de Israel no fuera bendecido, sino que fuera maldito. Con buscar la manera de que su vida se enriqueciera. Porque la avaricia lo estaba llevando a de que prácticamente de que maldiciera el pueblo de Dios. Así que cuando yo me levanto contra Roberto, sí que yo estoy deseando que la vida de Roberto no le vaya bien, que su congregación no crezca. Wow. Cuando yo comienzo a hablar del pastor Roberto, estoy hablando de quién, de la congregación. Wow. Así que Balaán no se estaba rebelando contra el pueblo de Dios, se estaba rebelando contra Dios. Por eso que Dios le sale el encuentro y los quiere matar. Sí. Porque le dijo que no podía maldecir al pueblo de Dios, pero él persistió en su maldad. Sí. ¿Cuántos creyentes que persisten en la maldad, queriendo que otro le vaya mal? Ay, este evangelista, eso Sí, le pasó. sí, pero la envidia, varón, La envidia. a veces hay envidia entre el pueblo de Dios. Por eso estamos viendo, por eso estamos viendo mucha gente que no avanza. ¿Qué le pasó a María y le pasó a Aarón cuando se levantaron contra Moisés? A María le cayó lepra. 7 días tuvieron que sacarla del pueblo porque estaba hablando contra el mismo Moisés y Dios la escuchó. Ya no era contra Moisés, era contra el mismo Dios. Así que cuando yo me levanto contra un líder, contra un príncipe, me estoy rebelando contra Dios. Sí, pero hay una parte que usted ve hoy en día, por ejemplo, la iglesia de Cristo. Usted ve a un nuevo creyente, a una persona que hoy en día dice que es profeta, comienza a hablar mal de los pastores, maldicen a los pastores. Sí. Varón, esto está descontrolado, porque simplemente no saben lo que, yo pienso que es que no saben lo que están haciendo, no saben la autoridad que tienen en la mano, Cierto. no saben, Wow. amén, el mal que están haciendo, porque eso es lo que dice Cristo, que un reino dividido, ¿para dónde va? No permanece. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dividirlo, maldecirlo los unos con los otros para que esté en estancamiento. Porque si mis pies, este pie mío derecho quiere coger para el norte y este para el sur, Estamos divididos. estamos divididos. Completamente, si se rebelan contra el otro, pues yo no puedo caminar. No puedo caminar. Entonces cada uno de nosotros representa una parte del cuerpo, Claro. que es una parte de la iglesia. Entonces nosotros debemos trabajar juntos y unidos, bendiciéndonos unos a qué, a los otros, Sí. hermanos, bendiciéndonos los hermanos unos a otros. Aquel que cayó, decirle Dios lo levantará, Dios lo va a bendecir. Usted sabía que hay personas, amados, que hay pastores que no son pastores, que ellos automáticamente, por ejemplo, ellos se han descarriado y yo me quedo acá y digo, pastor, ¿qué usted cree que pase con esto? Que se puede volver a levantar. Claro, porque tú estás declarando una palabra sobre él. Cierto. ¿Y una palabra de qué? De bendición. De bendición. Y no solamente esto, estamos en el ámbito de muchas cosas, hermano. Mira, hay personas que se maldicen a sí mismos. Hay personas, como te digo, hay personas que dicen, yo estoy enfermo. Wow. Ellos se declaran palabras de maldición sobre ellos. Cierto. Amado, hay personas que dicen, yo estoy mal. Ya yo no puedo más. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están maldiciendo. Se están deteniendo. La palabra es yo puedo. Yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Yo estoy libre. Cierto. Yo voy a caminar, yo voy a avanzar. Yo voy a crecer. Usted sabía que en el momento donde estoy en un tiempo de oración
un momento determinado, yo estoy viendo esa cita bíblica de Balaam. Yo estoy viendo esa cita bíblica, esa historia. Y el Señor de una forma u otra me dice, referentemente a eso, que era maldecir. Wow. Y entendía que habían personas que estaban maldiciéndome. Y Dios me dijo, cancela la maldición. Cierto. Y es parte del programa que vamos a dar la próxima vez que vengamos aquí. Entonces Dios me dice, ¿cómo? Yo digo, ¿cómo yo cancelo la maldición? Wow. Y yo se lo voy a ver ahí porque es un contenido que viene viene y aparte que también vamos a decir, ¿el cristiano puede maldecir o no puede maldecir? No puede maldecir. O sea, ¿debe maldecir o no debe maldecir? Wow. Porque Cristo simplemente obliga a la mata. Nunca más. Nunca más. Dando una enseñanza. Coma a nadie de ti. Wow. Y que se secó. No volvió a dar fruto. O sea, Desde que la raíz. hay gente que hoy en día no está dando fruta porque alguien lo está maldiciendo. Wow. Alguien lo marcó con una palabra. Wow. Y aquellos que, mire, escucha esta palabra, aquellos que están maldiciendo a aquellos hombres que se preparen. Porque dice claramente que los maldicientes no van a entrar En el reino de Dios. O sea que la palabra que tenemos que tener es una palabra diferente, una palabra de bendición. Es como muchos de nosotros no vamos a la iglesia, porque como habla de un cristiano habla de la iglesia, Sí. referentemente cómo predicamos en la calle, diciéndole a un impío, hijo del diablo, el diablo te va a llevar. ¿Qué tú crees que puede pasar? Se está declarando maldición. Lo está maldiciendo, hermano. Míralo ahí. El apóstol Pablo no declara una maldición sobre El sumo sacerdote. el sumo sacerdote. También sobre Según la escritura, que quedó ciego y dijo hasta un tiempo, declaró una palabra de maldición. No fue Dios, porque Pablo, siendo un hombre autoritario, con autoridad y con poder, porque era un hombre que estaba lleno, pero Dios quizás nunca le dijo a Pablo, declara una palabra de maldición. Pablo dijo, va a quedar ciego por un tiempo. La maldición le cayó. Hay gente que tienen poder en la boca, que todo lo que declaran puede hacer que suceda. Wow. Por eso es que usted y yo no podemos estar declarando palabras. Te va a llevar el diablo, va a tener un accidente, va a tener esto para hacer que le suceda, porque tú tienes poder en la boca. hay un detalle también muy fuerte. El creyente no puede estar hablando todo lo que le sale a la boca, porque puede provocar un caos. Déjeme decir, hay un detalle aquí. Hay un detalle bien fuerte ahora. Declárame ese detalle. ¿Cuál es el detalle? Es que no todos los sueños vienen de Dios. No, Y hay gente que muchos sueños, el enemigo que se lo pone en su corazón. cierto, Muchos lo hacen de su deseo de su corazón, cierto, ¿verdad? Muchos lo hacen por deseo de Satanás. sí, ¿Qué es lo que hace Satanás? Te manda un dardo que llega a tu corazón, un deseo. Tú te revelas ese sueño. Entonces tú vas donde fulano, yo me hice una revelación en la cual tú te ibas a morir. sí, Como hombre de Dios, como el diablo no pudo matarte, está poniendo una palabra en tu boca Para que tú la para que entonces la persona se muera. cierto. Entonces, por ende, la gente, aún los sueños, tiene que saber decirlo. Discernir. Tiene que saber discernirlo, hermano. Tiene que orar a Dios. Vendrá este sueño de Dios. Cierto, Porque hay gente que está detenido bajo su propia palabra. cierto, ¿Usted me entiende? Pensando que es Dios que está mandando, pensando que es Dios que está mandando esta revelación a esa persona, y lo maldicen si quiere, y a aquella persona muchas veces le pasan cosas, Cierto. porque ellos lo maldijeron. Wow. El trabajo de Satanás quiere que lo haga la iglesia. sí, Wow. Pero la iglesia tiene que estar orando, tiene que orando, amén, vigilando. para cancelar esa Y maldición. para poder discernir los sueños, la palabra, la voz que viene de Dios. Porque Sí. hay gente que no sabe discernir la voz de Dios. Es algo profundo. Entonces están declarando maldición. ¿Qué es lo que dice este rey? Bueno, ven, yo quiero que me maldiga este pueblo. Sí, Para ver si yo puedo echar a este pueblo de esta tierra. cierto, O sea que la maldición podía poner tropiezo para que el pueblo automáticamente
perdiera la batalla. perdiera la batalla. No solamente eso, sino que Balaam consulta a Dios, levanta un altar y consulta a Dios, y Dios le dice que no. Él le dice que Pero era que había un deseo, De dinero. el deseo, la avaricia, el dinero. Él quería que el pueblo fuera maldecido. Y ese es el grave error hoy en día que estamos viendo. porque escucha algo, Elio, perdóname que te interrumpa. Recuérdate que cuando Balac lo manda, él dijo, yo voy a consultar a Jehová. Si ustedes quieren, esperen. O sea, lo que Balac mandó, Balac le dijo, esperen si ustedes quieren, déjame consultar a Jehová. Cuando Jehová entonces le relata, le dice que no, él le dice, no, díganle a Balac que Jehová no quiere que maldiga al pueblo. Pero entonces, ahí viene el punto. Que entonces cuando llegan allá y le dan la noticia a Balac, entonces Balac le mandó otra propuesta. Recuerda que ahí fue que él dijo, en un momento determinado él dijo, bueno, Jehová, entonces Jehová ahí fue que dijo, pues, como que dice, haz lo que tú quieras. Sí, porque ya tú no Entonces entiendes. él tenía ese sentir dentro de su corazón. Sí, porque ya son 3 veces que Dios le sale al encuentro. Ya él tenía ese deseo. Ya todo lo que le venía a Balaam venía de su propio corazón, porque Dios no le estaba revelando. Y ese es el grave error hoy en día. Gente que es un deseo que ellos tienen en su corazón. ¿Entiendes? Y cuando ese deseo se revela contra tu propia vida, porque una envidia, esa fue la envidia que tenía Saúl contra David. Wow. Incluso lo mandó para que peleara con los filisteos, pero él decía, no es mi mano que lo va a matar, es la mano de los filisteos. Tenía un deseo de que a David lo mataran, pero como la cobertura de Dios estaba con David, eso no le hacía efecto. Así que cuando la cobertura de Dios está con la iglesia, por más que un predicador venga querer maldecir al pueblo de Dios, no lo va a maldecir, la maldición no le va a llegar. O por más que un brujo se levante contra la iglesia de Cristo, la maldición no le va a llegar, porque la cobertura de Dios no deja que la maldición entre. Ahora una pregunta, para que cualquiera de ustedes me responda. Si un cristiano está débil espiritualmente, no está orando, no está ayunando, no está siliciando, y un brujo declara maldición sobre ese cristiano, ¿qué puede acontecer? Bueno, es un tema muy, muy profundo, que es un contenido que vamos a dar más para adelante, referentemente eso, de que podría ser que le caiga la maldición, pero hay que hablar referentemente por qué podría ser que le caiga la maldición. ¿Ven? Pero el tema profundo, el tema al debatir aquí es si un hombre de Dios puede maldecir. ¿Ven? ¿Qué es la maldición? Ya usted sabe qué es la maldición. Usted no puede proferir palabras malas acerca de alguien, de sus hijos, de su hija, del vecino, de nadie. Cierto. Aún escuche bien esta palabra, aún del día, aún en contra de Satanás. ¿Usted sabía? Sí. El ángel lo dice. ¿Lo dice? Sí, el Señor te reprenda. No prefirió palabra de maldición contra él, sino dijo que el Señor te reprenda. Pero hay gente que le dicen al diablo, hay gente que le dicen al diablo sucio. Sí. Wow. Lo que tú puedes decirse de Satanás es lo que está escrito en las Escrituras. Sí. La palabra dice claramente, dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a robar. Sí. Un engañador. Todas las palabras que están en la Biblia que yo puedo decir, yo no puedo preferir más de ahí. Porque ¿qué es lo que me estoy saliendo de la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces se le puede abrir una brecha a que Satanás pueda atacar. Cierto. ¿Por qué? Porque todo lo que tú vas a usar está en la Biblia. Entonces, La Biblia es como un manual. Creyente que también le dicen, yo puedo pelear con el enemigo. Tú no puedes desafiar al diablo. no. Nunca va a poder con él. Si Dios no está contigo, te derrota, te destruye. Es un espíritu, tú eres carne. Así que el cristiano, el creyente, no puede desear maldición contra el enemigo, como estaba diciendo el pastor. Satanás es un sucio, lo tenemos pisado, y yo puedo pelear con él, y yo lo derroto, y yo esto, y yo aquello. Y tú teniendo una brecha, tú no ayunas, tú no oras, te va a venir la guerra. Mira eso, yo le dije que él preferir palabras acerca de alguien y de alguien. Hay gente que prefiere palabras malas en contra de su nevera. Esa nevera no sirve. Sí. Ahorita se daña. Te daña. A veces la estufa tiene 2 hornillas. Se llama, le dice la mujer, sáqueme esta nevera no sirve. Creo que al otro día la otra hornilla se daña. Cierto. Se daña el tanque. Y de acá hay un espíritu de destrucción. Y no se sabe
quien está diciendo, no, está entrando alguien, la guerra, los brujos, no los brujos, sino eres tú mismo que está maldiciendo tu propia casa. Sí. Está estancando la bendición. O sea, que en vez de maldecir, quejarte, porque no te puedes quejar de la casa, Cierto. es lo que tú tienes que bendecir este bello hogar. No, gracias por esta nevera que me diste, gracias Señor por esta estufa, gracias por este esposo que me diste, gracias por lo que yo tengo hoy. Tú te estás bendiciendo, creo que se va a multiplicar. Se multiplica. Míralo aquí. Elías, siendo un profeta, declaró una palabra que no iba a llover por 3 años y 6 meses. Wow. Dios nunca le reveló a Elías. Dios nunca le dijo a Elías que dijera esa palabra. Elías, si no por mi palabra, mi boca, no va a llover por 6 años y 6 meses. Un hombre con poder y autoridad, luego que llega a la casa de la viuda, le dice, la harina no escaseará para que no haya lluvia sobre la tierra. Wow. Dios no le dijo a Elías que profetizara, le dijo, ven de la viuda, que ella te va a sustentar. Y Elías le dice, la harina no va a escasear. Él bendijo ese hogar. Bendijo ese hogar, Wow. trajo bendición. Cuando el niño se le muere, a ella le dice, pero tú has traído mi iniquidad a mi casa. Y dijo, no, dame acá tu niño. Espérate. Lo metió al aposento y dijo, Jehová, devuélvele la vida a este niño. Porque en él había palabra de bendición, había palabra de vida. Así es el creyente, tienes que tener palabra de vida, que tu palabra sean palabras de multiplicación, de bendición, de avance, de crecimiento, que tú no puedas querer que en la vida de tu hermano le vaya mal, sino que tus palabras sean palabras sazonadas, sean de bendición. Esto fue lo que dijo el apóstol Pedro, que no podemos maldecir, sino bendecir. Entonces la palabra que él tenía como más autoridad que el espíritu de miseria que arropaba ese hogar. Sí. Wow. Eso, nosotros, Dios nos mandó para bendecir los hogares, Dios nos mandó para bendecir los unos a los otros. Cierto. Aquellos que estemos caídos, Dios nos mandó una palabra de aliento, de fortaleza. Dios nos mandó a bendecirnos, amado. Y nosotros bendecimos con esta palabra a cada una de las personas que estén escuchando, hermano, esta palabra que Dios ha traído para su corazón y para nuestra vida. En esta bonita Noche. noche ya. Así que cada hermano que nos está escuchando por medio de esta transmisión, sí que Dios te llamó para bendecir, Dios te llamó para que tus palabras sean palabras de multiplicación, de bendición y desearle el bien a tu hermano. Aquel que te desea el mal, deseale un bien. Aquel que te desea que tu vida sea de destrucción, dile no, Dios te va a bendecir. Y tú verás que todo lo que tú le declares a ese hombre bendición, también se te va a retornar a tu vida. Porque hay un detalle, que dando que se recibe. O sea que si tú me maldices, tú vas a recibir maldición. Pero si tú me bendices, tú vas a recibir bendición. Cierto. ¿Tú me entiendes lo que le digo? Entonces hay gente que quiere ser bendecido, pero no quiere bendecir a otro. No bendice. Bendice a otro con tus palabras. Bendice a la persona con tus palabras. Bendice con tu predicar el evangelio, está bendiciendo a la persona. Cierto. ¿Entiendes? Tenemos que bendecir los unos a los otros. Aleluya. Y hay un contenido muy bueno que es la parte que cancelando maldiciones. Sí. La próxima. El próximo jueves, quédese ahí y será muy edificante. Dios te bendiga y Dios te guarde. No, pues ustedes se van a ir sin hacer una oración por los oyentes y por las personas que nos están viendo. Vamos a declarar una palabra de bendición. Amén. Que tu casa será bendita. Amén. En el nombre de Y Jesús. que la puerta de los cielos se abrirán a tu favor. Gracias, Señor. Y ninguna enfermedad tocará tu casa. Gracias, Señor, en esta Padre, en el Padre, nombre de Jesús. de Nazaret, en esta hora, Espíritu Santo. Padre, hoy, en esta noche, oramos por cada oyente. Padre, te lo pedimos en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, que la puerta del Hades no prevalecerá. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos bendición y que Aleluya. tu poder, Dios mío, sobreabunde en el nombre de Jesús. Sanidad. Y declaramos que los cielos se abran a tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima. Shalom.